Me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, se puede ver. sí, auxiliar. Una pregunta auxiliar. Sí, En la anterior novena asignatura que hubo, sí. usted lo estaba grabando. ¿Será que lo subió a un Classroom? Yo estaba ahí, pero al final no pude atender. O sea, no atendí. Entonces, en la práctica, número tiene como título determinación de orina, de urea en orina de 24 horas. Entonces, si les pregunta la doctora, hace así preguntas, lanza preguntas sencillas y conforme van respondiendo les lanza una y otra hasta llegar más a fondo, hasta ver, ella lo que quiere saber es qué tanto ustedes saben. Ya, entonces lo que les va a decir, por ejemplo, ¿cómo realizamos la determinación de urea? ¿Qué tipo de muestra? Entonces, ¿ustedes qué van a responder? La muestra es orina de 24 horas. Ahora, la siguiente pregunta, por ejemplo, les va a decir, ¿y cómo hago para recolectar la muestra de 24 horas, la orina de 24 horas? Entonces, aquí en la diapositiva ustedes pueden ver cómo es que se recolecta la orina de 24 horas. Nosotros hicimos un algoritmo, que es acá, y ustedes más o menos tienen que decir tal cual esto. Por ejemplo, tienen que decir de que uno ni bien se levanta, uno tiene que descartar esa orina porque la primera orina no va en el frasco, ¿verdad? ¿Por qué no va en el frasco? Porque al ser una orina concentrada y además que esa orina no va a ir directamente al laboratorio, sino que va a estar durante 24 horas en mi casa ese frasco y yo voy a estar recolectando. Cada vez que yo quiera ir a orinar, lo tengo que recolectar ¿en dónde? En este frasco. Entonces, si yo le pondría esta primera orina, que es concentrada, voy a hacer ¿qué? Hacer que se proliferen esas bacterias si es que hay. Entonces, todos esos analitos, y obvio las bacterias no son analitos, ¿no? Los analitos, las bacterias, entonces yo no puedo incluir en mi frasco esa orina de la primera orina, no la voy a incluir. Entonces, esa primera orina la descarto y a partir de la segunda tengo que recolectar todo durante las 24 horas. Al día siguiente, yo también voy a recolectar la orina de la primera mañana. Vemos que tiene que ser 24 horas. Por ejemplo, si yo me levanté a las 7, voy al baño, descarto esa orina y luego me dan ganas de orinar a las 8. Entonces, a partir de esa orina, yo ya tengo que recolectarla en el frasco. Me vuelvo a levantar al día siguiente a las 7 de la mañana. Esa orina recién ingresa también al frasco, ¿ya? Con eso, entonces hay que enviar al laboratorio rotulado con el nombre y demás datos del paciente, ¿no? Entonces ya sabemos, para determinación de urea, ¿cuál es nuestra muestra? Orina de 24 horas. ¿Y cómo tengo que recolectar? Pues se los acabo de decir. Como les decía, hasta preguntas, haces preguntas sencillas, pero muchas veces por lo menos no puede responder. Entonces, ¿qué es lo que puede preguntar también? Y es lo que he visto, pregunta las diluciones y pregunta los volúmenes de referencia, o los valores de referencia, perdón. Entonces, qué tengo que alistarme en el examen oral? Tengo que alistarme qué dilución estoy utilizando y cuál es el valor de referencia. Por ejemplo, en el caso de la urea, es una dilución 1 en 50. Y vamos a ver después, en el caso del ácido úrico, ¿ya? Que es una dilución 1 en 10. Entonces, la doctora, por ejemplo, les puede preguntar, ¿y cuál es la diferencia en cuanto a los cálculos de urea y ácido úrico? Parecieran que son similares, pero no es así. Tenemos que ver cosas como, por ejemplo, la dilución. ¿Por qué ustedes, cómo responderían? ¿Por qué una dilución 1 en 50? ¿Y por qué ácido úrico una dilución 1 en 10? La respuesta la voy a acompañar con el valor de referencia. Por ejemplo, si yo me voy acá a la parte de los cálculos, el valor de referencia es de 26 a 43 gramos por orina de 24 horas. Entonces me voy a fijar después en el ácido úrico que el valor de referencia está en miligramos. Entonces, ¿qué es lo que digo?
En el caso de la urea, es una dilución 1 en 50, es una dilución mayor que en el caso del ácido úrico. ¿Por qué? Porque tengo una mayor concentración del analito, si se dan cuenta. Los valores de referencia están en gramos y no como en el caso del ácido úrico, que vamos a ver más adelante, que están en miligramos. Entonces, es por eso que nosotros hacemos una dilución mayor que en el caso del ácido úrico. Entonces, ya saben acá en los pasos que hemos visto en el laboratorio, nos dicen cómo tenemos que preparar una dilución 1 en 50, y ya sabemos que en los cálculos nosotros vamos a multiplicar por 50 porque nosotros utilizamos una dilución 1 en 50. Entonces ya saben de dónde sale esos 50. Ahora, ¿qué más se tienen que saber en el caso de la urea? Generalmente no he visto que pregunta fundamento, pero sería bueno también que le den una repasada. A ver, de acá, ¿qué más puede preguntar? Como les dije, los valores de referencia. Y algo que les encargó la doctora es que les va a preguntar les va a preguntar así como en pequeños casos, como hemos ya hablado en la anterior clase. Y para esto voy a compartir los prácticos. Ya vamos a ir resolviendo algunos para que ustedes no tengan dudas. ¿Qué me ayudas a buscar, por favor, los prácticos? Un ratingo. Ya, ahorita te lo busco. Vos explica. Hasta aquí tienen alguna duda. La parte de teoría, a ver, ¿cómo les puedo decir? Les puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el producto final de la degradación de los aminoácidos? ¿Cuál vendría a ser el producto final? En ese caso, yo digo que el producto final de la degradación de los aminoácidos es el amoníaco. Pero, ¿cuál vendría a ser la forma de eliminar ese amoníaco? Porque yo sé que es una molécula tóxica y no puede estar ahí en sangre. Entonces, tiene dos vías alternas. Ustedes la dicen, el ciclo de la urea o la síntesis de urea y la síntesis de glutamina. Y si les pregunto cuál es la más importante, ustedes saben que es la síntesis de urea. Después les va a preguntar dónde se da la síntesis de urea. Se da en los hepatocitos. Y así les va a ir preguntando. ¿Ya? Creo que ya me lo envió Kevin. Un ratingo. Y respecto a los casos, ahorita lo vamos a ver, para que no se confundan lo que es en sangre y orina. Sariel, una pregunta. ¿En la concentración estándar se va a mantener con 70, creo que estaba en la diapositiva? Sí, la concentración estándar, ya la quité. La concentración estándar sí se mantiene, y eso también ustedes busquen bien porque les preguntan ¿por qué utilizamos una concentración estándar? ¿Qué es una concentración estándar? ¿O qué es un reactivo estándar? Les va a preguntar, eso más que seguro. Auxiliar, disculpe que no vaya al caso, pero la guía, ¿será que vamos a presentar o cómo vamos a hacer? No lo he entendido bien esa parte. ¿Qué fue lo que les dijo la doctora? Que yo sepa, sí, digamos, vamos a revisar, pero no sé qué les habrá dicho. La verdad que no sé. Si les va a dar un caso en específico o lo va a hacer de manera general. Pero, bueno, si nosotros vamos a hablar de este caso general, por ejemplo, dice un paciente 25 años de sexo femenino, no nos dice más nada. Supongamos acá que, bueno, mucho me va a decir el volumen también, porque en el caso de que sea, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, yo no voy a esperar de que ese paciente pues me dé 2000 ml o 1800 ml como elimina a una persona normal. Entonces, un paciente con insuficiencia renal va a tener ese volumen de orina disminuido, por ejemplo, unos 500, unos 800, dependiendo, ¿no?, de la gravedad que tiene ese paciente.
Entonces, yo hago mis cálculos y supongamos de que me sale una concentración baja en orina, ¿ya? Me sale bajo, por debajo del valor de referencia, y entonces la doctora, por ejemplo, les puede preguntar cómo se encuentra la urea en orina de un paciente con insuficiencia renal. Y ustedes rápidamente ahí tienen que responder de que un paciente renal va a tener la urea disminuida en orina. Eso no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces y les va a preguntar, ¿por qué tiene la urea disminuida en orina? Entonces ustedes le tienen que responder. Sabemos que un paciente renal va a tener urea, va a tener creatinina elevada en sangre, ¿ya? Generalmente cuando nosotros buscamos en internet, todo nos va a salir en sangre. Y es ahí donde ustedes se confundieron en en responder cuando estábamos en los grupos, ¿no? Entonces, todo generalmente en el internet está haciendo referencia de valores en sangre. Y no está mal, ¿ya? Urea y creatinina en un paciente renal va a estar elevado, pero en sangre. Entonces, si nos preguntan en orina en 24 horas, porque eso es lo que hicimos en el laboratorio de determinación de urea en 24 horas, entonces, en estos casos de este tipo de paciente, la urea va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque como estos pacientes, ya hemos visto la anterior clase, no tienen un buen funcionamiento del riñón. Recordemos qué es lo que hacía el riñón. El riñón tiene la función de poder eliminar esos desechos de nuestro organismo, en sí de la sangre. Es por eso que a nivel del glomérulo renal decíamos de que el riñón lo que va a hacer es filtrar esa sangre. ¿Va a filtrar qué? Va a filtrar los desechos de la sangre, algo que no puede estar en la sangre en valores elevados. Entonces hay una filtración de manera normal y esto luego se elimina en la orina. Pero si nuestros riñones están dañados, es decir, su capacidad de poder eliminar estos desechos está disminuida, por lo tanto, se supone que los riñones no van a eliminar la urea como deberían hacerlo. Entonces, como no eliminan la urea en orina, ¿qué es lo que va a hacer esa urea? Esa urea va a volver a la sangre. Al volver a la sangre y no ser eliminada, entonces esta urea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentarse en sangre. Eso es lo que nosotros por eso tenemos que entender y esa vendría a ser mi respuesta en caso de que me pregunte por un paciente con insuficiencia renal. Ahora si me pregunta, ¿en qué casos entonces voy a tener urea elevada en orina de 24 horas? Sabemos de que la urea es una forma de poder eliminar ese amoníaco. Y el amoníaco proviene de la desaminación oxidativa de glutamato, que proviene a su vez de la degradación del grupo amino de los aminoácidos. Entonces, si yo consumo muchas proteínas, las proteínas a su vez están compuestas por aminoácidos, si yo consumo muchas proteínas, entonces es lógico que yo voy a tener mayor degradación. Estoy aumentando mis proteínas exógenas y por lo tanto va a haber mayor degradación. Al haber mayor degradación de aminoácidos, ¿ya? Va a haber mayor transaminación, mayor desaminación oxidativa, por lo tanto, mayor cantidad de amoníaco. Y sabemos que este amoníaco no puede acumularse en sangre. Entonces, este amoníaco va a dirigirse hacia los hepatocitos. ¿Para qué? Para que se pueda formar urea a partir de él. Y también va a formar glutamina, pero principalmente o en mayor cantidad urea. Entonces, esta urea ya puede ser eliminada en orina, por lo tanto va a dirigirse hacia el riñón, hacia el glomérulo renal para que éste sea filtrado de la sangre y luego pueda ser eliminado, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, como les iba diciendo del ejemplo, si yo consumo muchas proteínas, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mayor degradación de aminoácidos y por lo tanto voy a tener mayor eliminación de urea en orina, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos un caso de
de urea elevada en orina de 24 horas. También va a estar aumentada en casos de, va a estar aumentada en caso de algunas enfermedades, por ejemplo, en el caso de los pacientes quemados, va a estar aumentada en esos casos. También no solamente va a estar disminuida en caso de pacientes renales, por ejemplo, puede estar disminuida en el caso de los niños, por ejemplo, en el caso de las embarazadas. Lean un poquito acerca del balance nitrogenado, positivo, negativo, ya que tiene que ver con la ingestión y con la eliminación de estos aminoácidos, de estos compuestos nitrogenados en sí, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros podemos rescatar de este tema de la urea. Como vimos acá, dimos ejemplos muy, pero muy generales, no dimos casos en sí. Y lo que nos interesa es comparar con lo del ácido úrico. No sé si tienen alguna pregunta para luego pasar con el ácido úrico y hacer una comparación entre estos dos temas. Yo auxiliar, por Ya, ejemplo, digamos, una persona deportista ya, que va al gimnasio y está, digamos, consumiendo, bueno, está en un proceso de alimentación donde él quiere aumentar la masa muscular. Y como sabemos que para aumentar la masa muscular requiere de los macros y micronutrientes ejemplares, ¿no ven? sí, Pero quiere él a su balance, digamos, por ejemplo, él tiene que consumir 260 kilocalorías, pero la distribución él aumentó, digamos, esa cantidad y por ende aumentó la cantidad de calorías, sí, de proteína, y eso igual, digamos, causaría que aumente lo que usted explicó. sí, también. Lo que no entendí es que si necesita 260 calorías, No, o o sea, ese eso le le dio va a aumentar. Aumentar sería, ¿no? si él quiere aumentar, digamos, masa muscular Ya, y por ende necesita proteínas. ya. En En esos eso. casos, bueno, en ese caso de los deportistas, digamos, como requieren mayor cantidad de proteínas porque como están haciendo ejercicio y lo demás, ¿no? Sí va a haber aumento de urea en orina, pero ligero, no va a haber, como por ejemplo en un paciente quemado, que vamos a tener muy, pero muy elevado urea en orina 24 horas. En caso de los deportistas, sí puede estar elevado, pero va a estar elevado muy poco, muy leve, porque ese exceso que está consumiendo lo está utilizando ¿para qué? Para generar masa muscular. Esas proteínas exógenas que está consumiendo en exceso las está utilizando para síntesis. Por lo tanto, no todo se va a eliminar como en el caso de nosotros, digamos, si comemos un exceso de proteínas y no hacemos nada como en el caso de ellos, nosotros sí lo vamos a degradar. Sabemos que el recambio proteico de manera normal sí lo hay. Pero si nosotros consumimos un exceso y ya hicimos nuestro recambio proteico, ya cambiamos las proteínas que teníamos que cambiar, entonces ese exceso obviamente lo vamos a degradar y lo vamos a eliminar. Pero en el caso de ellos lo están utilizando para síntesis. Es lo mismo que lo que pasa con los niños. Los niños, por ejemplo, requieren mayor cantidad de proteínas que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están en etapa de desarrollo, en etapa de crecimiento y necesitan un exceso, por eso ellos se llaman, en el caso de ellos, balance positivo. ¿Por qué? Porque la ingesta de proteínas va a ser mayor que la eliminación que hay de estos compuestos nitrogenados. En el caso de la urea, en ellos va a estar disminuido, pero no porque estén enfermos, sino porque ellos necesitan consumir más proteínas para poder sintetizar todo lo que necesitan y por lo tanto va a haber menor eliminación de estos compuestos nitrogenados, como les decía en el caso de la urea. Lo mismo pasa en el caso de van a utilizar ese exceso para poder sintetizar, porque lo requieren. Y por lo tanto, en este caso, algunos exageran. La verdad que he visto muchos casos que exageran con sus proteínas y no es que hacen tanto ejercicio que digamos, en esos casos sí va a haber un ligero, como les decía, un ligero aumento, pero en otros casos no va a depender mucho, ¿no? De cuánto de proteínas también estén tomando, porque
como les decía, puede ser que sea un poquito elevado o también esté dentro de lo normal o también esté un poco bajo, ¿ya? Compárenlo, por eso, como les decía, lean acerca de los balances nitrogenados positivos y los balances nitrogenados negativos. ¿Ya? Por ejemplo, había en el libro menciona en cuanto a balances nitrogenados negativos, en el caso del kwashiorkor, el marasmo, si no me equivoco, donde hay una ingesta muy pobre de proteínas, ¿ya? Entonces eso tienen que ver. No sé si tienen alguna otra duda. O podemos pasar a ácido úrico. Sí, auxiliar, pasemos. Ya. Kevin, ahorita comparto pantalla. Ya. Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser, ¿no? La práctica de la determinación del producto de lo que es el catabolismo de las purinas, recuerden que el producto del catabolismo de las purinas vendría a ser lo que es el ácido úrico, ¿no? Como ustedes bien saben, en este caso, ese producto se denomina ácido úrico. Entonces, como en cuanto a lo que es de teoría, ustedes muy bien saben que las purinas, tanto purinas como pirimidinas, estas van a venir de lo que es, ¿no? Una síntesis, es decir, estas provienen, ¿no? Son purinas y pirimidinas endógenas, ¿no? Que nosotros podemos sintetizar. En cuanto a lo que vendría a ser las exógenas, son las que nosotros adquirimos a través de lo que son la ingesta. Y recuerden ustedes que eso se da a través de la absorción intestinal. En este caso, una de las, no todas son bien aprovechadas. Recuerden que la adenina es la que es más aprovechada que las demás. Las otras son más que todo, son degradadas y son eliminadas a través de las heces, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben de recordar al momento de lo que vendría a ser en cuanto a esta práctica, ¿no? También, la siguiente, pasa, Rosario. ¿Me decís dónde? La siguiente. Ya. Qué raro. ¿Soy solo yo o veo yo nomás tu pantalla negra? No, se ve. Se ve la presentación. Se Sí, ve se la ve. presentación, correcto. Se ve la presentación. Creo que soy yo. Debe ser la señal. Sí. Ya. Entonces, ustedes ya muy bien saben, ¿no? Lo que es de teoría. Ustedes, como bien saben, todos estos existe lo que es, ¿no? Una regulación, tanto para, en este caso, nosotros estamos viendo lo que es la práctica ¿no? El catabolismo de las purinas. Entonces, ustedes muy bien deben conocer tanto su regulación, así también como su vía de recuperación de estas purinas, ¿no? Y en cuanto a lo que vendría a ser, ¿no? Sería el pasarlo al catabolismo.
En cuanto al catabolismo, ustedes muy bien saben que todas estas van a venir, ¿no?, de lo que son los nucleótidos. Entonces, estas deben degradarse para poder eliminarse. Y en cuanto a estas, lo más importante que se debe de rescatar es que cuando hay lo que es, ¿no?, una elevada degradación de lo que es el ácido úrico, se produce lo que es una hiperuricemia. Y a su vez, que la máxima capacidad que tiene de disolverse en el plasma todos estos metabolitos, como es en el caso del ácido úrico, es que esta puede estar hasta 7 miligramos por decilitro en sangre o en plasma, en todo caso, ¿no? En este caso, si supera esta capacidad, ¿no?, este ácido úrico, se van a precipitar y se van a encontrar en forma de cristales, que estos no se encuentran en lo que vendrían a ser las articulaciones, formando lo que vendría a ser, en este caso, la enfermedad que es la gota. Eso es lo que ustedes deben, esto es lo más importante en cuanto a esta práctica. También, pásalo, Sariel, a la determinación en orina de 24 horas. Como ustedes saben, ya se les explicó más o menos, esta práctica tiene relación con lo que vendría a ser la práctica de urea, porque en estos casos nosotros ocupamos lo que vendría a ser la orina de 24 horas. Como ustedes saben, en el procedimiento, siempre cuando se levanta la persona, la primera orina debe ser descartada porque hay muchos metabolitos, incluyendo lo que vendría a ser las bacterias que están, crecen exponencialmente, como ustedes lo saben. Entonces, al otro día, ¿no?, es la primera orina que se debe recolectar, que no recolecté al inicio. Si ustedes preguntan por qué, porque recuerden que con esa orina estaríamos terminando lo que podría ser el ciclo de colección. Entonces, cuando ya vamos a terminar este ciclo de recolección, nosotros directamente vamos a llevar al laboratorio para su procesamiento. Entonces no va a haber una elevada producción de todos esos metabolitos y esas bacterias que nosotros le estamos hablando. Es por eso que se toma en cuenta, ¿no?, lo que vendría a ser la primera orina del día posterior al del primer día. En cuanto a lo que vendría a ser, ¿no?, el fundamento, pasarlo sería el fundamento. Si bien el fundamento, no sé, Sariel, creo que no sé si es que les preguntará el fundamento, pero en cuanto a lo que es el fundamento, ¿no?, ustedes deben recordar que nosotros vamos a contar, ¿no?, con lo que vendría a ser nuestro reactivo de trabajo. En estos casos, si ustedes leen lo que vendría a ser el prospecto del LabStep, el reactivo de trabajo que contiene lo que es, ¿no?, este reactivo es lo que vendría a ser una enzima. En este caso, la más importante es la enzima para nosotros. Y, por supuesto, que vamos a tener una concentración, ¿no?, de una solución estándar, que es una concentración conocida. Y también, a su vez, nuestra muestra, ¿no?, que nosotros no tenemos la concentración, no sabemos la concentración de lo que vendría a ser el ácido úrico, y esa es la que queremos determinar. Y en este caso, este reactivo va a reaccionar con lo que vendría a ser específicamente con el ácido úrico, porque es lo que debemos de determinar a través de lo que vendría a ser las adsorbancias. Es por eso que todos estos reactivos de trabajo, en su mayoría, si son enzimáticos colorimétricos, contienen lo que son enzimas. ¿Para qué? Para que me dé lugar a una reacción y me produzca un color y que yo pueda leer a través de el espectrofotómetro a una determinada longitud de onda. Esto depende, ¿no?, del kit de reactivos que yo tenga. En este caso, nosotros usamos del laboratorio LabStep, ¿no? Y como bien sabemos, en cuanto al procedimiento, nosotros, pasarlo al procedimiento de determinación, donde está, ¿no?, la dilución. En ese caso, nosotros, como bien dijo Sariel, en este caso nosotros vamos a utilizar una dilución 1 en 10.
¿Por qué? Porque hay mucha menos cantidad de ácido úrico que en el caso de urea. En el caso de urea hay mucha más cantidad, por eso está en gramos. En este caso, el ácido úrico, en sus valores de referencia, si ustedes recuerdan, se encuentra en miligramos, que es, ¿no? Utilizamos nosotros 250 a 750 miligramos por 24 horas, que ese es su valor de referencia. Y nosotros, recuerden, si es que les preguntase la doctora, ¿no? Siempre que yo recuerde, cuando yo di examen, esa fue la pregunta de oro, ¿no? En ese caso, una que nos preguntó por qué es recomendable, alcalinizar el pH de la orina y por qué calentar. Eso fue lo que nos preguntó. Y la mayoría no supo responder. En ese caso, como ustedes bien lo saben, recomienda el kit de laboratorio calentar o ajustar este pH a una cierta determinado pH, ¿no? En este caso, nosotros alcalinizamos con hidróxido de sodio en un pH de 7 y 9. ¿Por qué nosotros alcalinizamos o calentamos estas muestras? Porque nosotros estamos trabajando con una muestra representativa. Entonces, si el ácido úrico, si bien cristaliza, ¿no? En lo que vendría a ser la orina, si yo tomo una muestra, nosotros vamos a tomar muestra, ¿no? Con lo que es la micropipeta. Entonces, al tomar esas muestras, estas se van a encontrar precipitadas, estos cristales de ácido úrico. Entonces, si yo tomo una muestra, esta no va a ser representativa. ¿Por qué? Porque puede estar alzando cristales, mucha cantidad de cristales de ácido úrico, o no puede estar alzando con mi micropipeta nada de este metabolito. Entonces, es por eso que se recomienda calentar o alcalinizar en el caso de lo que vendría a ser esta determinación, porque nosotros estamos trabajando con una muestra representativa y tiene que ser representativa para poder leer en el espectrofotómetro. Eso es una de las que vendría a ser, ¿no? Una de las principales, un porqué de lo que de esta determinación. Eso fue una de las preguntas, ¿no? Que ella nos hizo en ese caso. Y también, ¿no? De lo que vendría a ser la dilución. Creo que eso es lo más importante para ella, ¿no? De esta práctica. Es por eso que esto estoy recalcándoles muy bien. Y en cuanto al procedimiento, como bien les dije, de la determinación del ácido úrico, ustedes no van a disponer de lo que son 3 tubos. Siempre el reactivo de trabajo, como les digo, en una determinación colorimétrica siempre se trabaja con lo que vendría a ser una enzima. Siempre se utiliza enzima para dar la coloración, y en este caso llevamos a baño María. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Recuerden que las enzimas, si bien estas enzimas son proteínas, recuerden que la mayor parte de las enzimas trabajan en condiciones normales, en este caso a 37 grados centígrados, que esa es la temperatura corporal, ¿no? Que es nuestra temperatura corporal. Y recuerden que a mayor temperatura hay en este caso, una desnaturalización de proteínas, y en el caso de algunas enzimas no trabajan a esa temperatura. Entonces, es por eso que siempre llevamos a baño María a 37 grados centígrados. En este caso, el kit nos recomienda llevarlas a 37 grados centígrados durante 5 minutos. Y la longitud de onda, ¿no? Que en este caso nosotros utilizamos es de 505 nanómetros. Eso es algo más importante, ¿no? De lo que vendría a ser en la determinación del ácido úrico. Si bien teoría no estamos profundizando muy bien, pero eso se supone que ustedes dieron examen, ¿no? Y la doctora lo
toma mucho en cuenta porque ustedes ya dieron examen del primer corte. Entonces, creo que ya están aptos para dar también laboratorio y teoría, porque así todo, creo que, no sé si Sariel, ¿no? ¿Te acuerdas que así dimos? La verdad que así fue. Sí, teoría y laboratorio. Sí. Entonces, en cuanto a los cálculos, creo que no hay mucho, ¿no?, que explicar, porque generalmente, ¿no?, lo que hacemos es la corrección de las absorbancias, ¿no?, el cálculo de absorbancias corregida, y en ese caso siempre vamos a trabajar, ¿no?, en cuanto a lo que es la urea, siempre se trabaja en miligramos por 24 horas. Siempre. En este caso, nosotros, ¿no?, siempre llevamos, ¿no?, el equipo. Cuando corregimos absorbancia, se supone, ¿no?, que nosotros vamos a llevar a cero el equipo con lo que es el agua destilada, ¿no? Es por eso que nosotros corregimos las absorbancias, porque el blanco nos va a dar una cierta absorbancia, que en este caso es el agua destilada, ¿eh? Es por eso que nosotros siempre corregimos las absorbancias. Entonces, para el cálculo del ácido úrico, nosotros vamos a ocupar la concentración estándar, ocuparemos nuestras absorbancias corregidas, en este caso, absorbancia de lo que es la prueba o del paciente sobre lo que es la absorbancia del estándar. Vamos a multiplicar por la concentración del estándar, que siempre, en este caso, el kit de laboratorio nos da que es 6 miligramos por decilitro, y ese resultado, ¿no?, nos tiene que salir en miligramos de decilitro. Una vez obtenido ese resultado, vamos a obtener lo que es los cálculos de ácido úrico en orina de 24 horas, ¿no? En ese caso, la fórmula me dice que los miligramos, ¿no?, que en este caso son miligramos por decilitro, por el volumen total de toda la orina que yo recolecté, por el factor de dilución. ¿Cuál era mi factor de dilución? ¿Alguien sabe? 1 en 10. Sí, por 10. En este caso, por 10. Siempre se multiplica por 10. Y recuerden que se debe dividir entre 100, ¿no? Y nos da, ¿no?, lo que es el resultado. En este caso, nos dio, en este caso, 431.52 miligramos de ácido úrico por orina de 24 horas, ¿no? En ese caso, ¿no?, está dentro de nuestros valores de referencia. Eso es más que todo en cuanto a lo que vendría a ser esta determinación. Como bien les explicó Sariel, eso es lo más importante que ustedes deben de saber. ¿Por qué se hace la dilución 1 en 10? Algo que les comenté, ¿no? ¿Por qué se debe homogenizar y se debe, el pH se debe ajustar, ¿no? Y se debe calentar, ¿no? En este caso, ya les expliqué. Eso es lo más importante en esta práctica que ustedes deben de saber. Ya. Como decía Kevin, ¿no?, es muy difícil que en el examen oral a ustedes les pregunten, no sé, hágame este cálculo, no. Imposible, creo yo, de que les vaya a hacer estos cálculos, ¿ya? Como les decía, ustedes entonces, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber la concentración estándar en la determinación de ácido úrico, el factor de dilución y el valor de referencia, que eso con seguridad les va a preguntar. Ahora, les va a preguntar, una vez ustedes dicen, ¿cuál es la concentración estándar de la determinación de ácido úrico? Ustedes le van a decir 6 miligramos por decilitro. Acuérdense bien las unidades, porque en eso también se equivocan. Dicen 6 gramos por decilitro, o se equivocan y se confunden con la de urea. Entonces, apréndanse bien eso. Y les va a preguntar, una vez ustedes dicen eso, les va a preguntar entonces, ¿y qué es una concentración estándar? Ya, eso tienen que buscar. Les adelanto que una concentración estándar es una concentración conocida. Es como una solución patrón, porque recuerden que nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos midiendo absorbancia. Y como son reacciones colorimétricas, vamos a ver color. Y esta concentración estándar tiene una concentración conocida, y voy a ver que tiene un color, porque generalmente va a ser más intenso que el que tiene nuestra muestra. Porque se supone que nosotros en el laboratorio
estamos trabajando, hablo del laboratorio de la universidad donde nosotros nos tomamos las muestras, se supone que nosotros estamos eliminando ácido úrico de manera correcta. Por lo tanto, ¿qué espero yo? Que esa coloración que voy a observar esté pues menos que la de mi concentración estándar, ¿ya? Entonces, esas cositas es lo que me tiene que ayudar a mí a saber, ¿no? Entonces, una concentración estándar, yo digo que es una concentración conocida, que es una solución patrón, perdón, que es una concentración patrón, y que por lo tanto me va a servir ¿para qué? Para calcular, para hacer mis cálculos de ácido úrico o concentración de ácido úrico en orina de 24 horas. Entonces, más o menos eso tengo que responder. Ustedes pueden buscar, profundizar más en buscando en internet para acción estándar, porque todas las respuestas que dieron, ninguno pudo responder lo que la doctora quería que responda respecto a concentración estándar. ¿Ya? Entonces tienen que buscar bien porque esto sí o sí les va a preguntar acerca de la concentración estándar. Ustedes ya saben en cuanto a el factor de dilución, ¿por qué es menor que en el caso de la urea? ¿Por qué tengo que alcalinizar orina en caso de ácido úrico? Porque recuerden de que generalmente el pH de la orina es ácido, ¿ya? Es ligeramente ácido, incluso otros tienen un pH de 5, otros tendrán ya un pH de 4, ya es muy extremo. Y este pH ácido lo que hace es favorecer a la precipitación de estos cristales de ácido úrico. Y recuerden que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando ese ácido úrico. Pero si yo lo tengo precipitado, ¿yo cuánto tenía que sacar de ácido úrico para hacer mis cálculos? Perdón, para hacer mi determinación y para medir absorbancia, ¿cuánto tenía que sacar? 20 microlitros. Imagínense, es un volumen muy pequeño. Y si yo ese ácido úrico lo tengo precipitado, y yo pues obviamente mi puntera no la voy a sumergir, ¿no? Entonces voy a tomar de la superficie, ¿y qué es lo que voy a agarrar? Una solución muy, pero muy diluida, por lo tanto no va a ser representativa, ¿verdad? Porque ese ácido úrico, esos cristales están abajo, están precipitados, en el caso de una orina de pH ácido. Es lo que hacemos es alcalinizar. Alcalinizamos esa orina, la llevamos a un pH de 7 a 9 aproximadamente, con hidróxido de sodio, como decía Kevin, y esto con la finalidad de ¿qué? De poder tener una muestra representativa y que estos mis 20 microlitros representen verdaderamente mi orina de 24 horas. ¿Ya? Esa es la finalidad del por qué nosotros estamos alcalinizando la orina. No es porque nosotros queremos trabajar con un pH de 7 a 9, sino que tiene su porqué. Entonces, ustedes ya tienen acá que comparar, porque les va a preguntar tal vez qué diferencias hay entre cálculos de ácido úrico y urea. Algunos responden de que es igual, pero vemos acá que cositas como la concentración estándar, el factor de dilución, el valor de referencia son diferentes, ¿ya? Entonces, esas son las cositas más importantes que nosotros tenemos que ver en la parte del laboratorio. No sé si tienen alguna duda acá. Una pregunta, ¿y qué es el factor de dilución? Ya. El factor de dilución se refiere a lo que nosotros estamos diluyendo, ¿ya? Estamos disminuyendo la concentración de ese analito, en este caso nuestro analito que es ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico, ya, el kit me dice de que tengo que hacer una dilución. ¿Por qué? Porque esa concentración es mucha, ¿no? En la muestra. Entonces yo tengo que disminuir esa concentración. ¿Y cómo lo voy a hacer? El kit me dice prepare una dilución 1:10. Y aquí yo pues mi solución total va a ser 1000 y por lo tanto voy a añadir 100 microlitros de la orina y 900 de agua destilada. Con esto ya hago una dilución 1:10. Entonces me quedo con esto. Dilución es disminuir la concentración de algo. En este caso, ese algo es el ácido úrico. Voy a disminuir la concentración, por lo tanto voy a tener una solución diluida, como preparé 100 y 900,
tengo una dilución 1:10, como me dice mi kit, porque estoy utilizando esos reactivos y para poder hacer mis cálculos, poder utilizar esa concentración estándar, tengo que hacer todo lo que me dice mi kit, el prospecto, ¿ya? Entonces, al hacer una dilución 1:10, es por esa razón que yo en mis cálculos tengo que multiplicar, ¿por qué? Por 10, porque yo preparé, o yo hice, mejor dicho, una dilución. Como hice una dilución, entonces voy a multiplicar por 10, ¿ya? Esa es la razón de por qué hacemos las diluciones, y como hacemos diluciones siempre en cualquier determinación que ustedes hagan, de acuerdo a la dilución, ustedes tienen que aplicar ese factor de dilución, ¿ya? Que es, obviamente no van a poner 1/10, sino que el factor vendría a ser a la inversa, y en este caso, 10. Es por esa razón que nosotros multiplicamos por 10. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. La concentración estándar de la urea dijo que era 70 gramos por decilitro. Exactamente. Si se dan cuenta, la concentración de estándar va de acuerdo a las unidades también que van a nuestros valores de referencia. Yo no puedo decir mi concentración estándar de urea es 70 miligramos por decilitro y mis valores de referencia son de 25 a 46 gramos por decilitro. No, eso está mal. Entonces ya ahí tienen una pauta que cuando ustedes digan concentración estándar está ligado a las unidades del valor de referencia. Siempre van a tener las mismas unidades. Ya eso no se vayan a equivocar. ¿Tienen alguna otra duda? Sariel, buenas noches. Eso Buenas de por qué recomendar alcalinizar la orina, no lo Ya. entendí muy bien. ¿Me lo podría Ya. explicar, por favor? Les decía, el kit nos dice a nosotros que tenemos que alcalinizar la orina. Nosotros sabemos que de manera normal nuestra orina es ligeramente ácida, de 6.5 hasta 7 se considera normal. Pero en algunos ya es de 5, imagínense, orinas de pH 5, en sí un pH ácido favorece a la precipitación de los cristales. Entonces, ustedes imagínense que tienen en un vasito orina. Esa orina tiene un pH de 5. Entonces, esos cristales de ácido úrico, ¿hacia dónde se van a ir? Abajo, se van a precipitar, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tenían que hacer? Tenían que sacar con una micropipeta, ¿cuánto? 20. Ustedes sacan de ahí de arriba los 20. ¿Es una muestra representativa? No, porque ¿qué es lo que ustedes quieren determinar en esa orina? Quieren determinar ese analito que está abajo, que está precipitado, que está, imagínense como si fuera una tierra y esa tierra se quedó ahí abajo. Y ustedes necesitan determinar esa arenita que quedó ahí abajo. Pero si ustedes toman la muestra de arriba, no van a poder determinar esto de manera correcta. Entonces, como un pH ácido me favorece a la precipitación de estos cristales y yo necesito determinarlos, entonces tengo que alcalinizar con hidróxido de sodio. ¿Para qué? ¿Para qué voy a alcalinizar? Para poder disolver esos cristales de urato y ácido úrico que estaban ahí abajo, ya que estaban como sedimento, eso, precipitados como sedimento ahí abajo. Al alcalinizar la orina, entonces yo voy a disolver estos cristales de ácido úrico, de urato, y por lo tanto, al momento que yo meta mi micropipeta, en sí mi puntera, voy a tomar una muestra representativa. Ya no va a ser una muestra no representativa como en el anterior caso, porque el ácido úrico, ¿dónde estaba? Estaba abajo. ¿Y de dónde estaba tomando la muestra yo? De arriba, donde no había, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso anterior, donde estaba precipitado, voy a tener ácido úrico bajísimo. ¿Pero es porque realmente tengo ácido úrico bajo? No, es porque tomé una mala muestra. En sí, agarré con la micropipeta una muestra que no era representativa. Por lo tanto, me va a salir bajo, pero no porque el paciente esté eliminando poco ácido úrico, sino porque yo hice mal el procedimiento.
Entonces, es por eso que tengo que ver en qué pH está. Si está en un pH ácido, tengo que alcalinizar para disolverlo. Así se disuelve, voy a tener una muestra representativa, saco los 20 microlitros y voy a tener de que el ácido úrico estaba normal. Y entonces es por esto que es muy importante alcalinizar el pH en la orina, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o es que no quedó claro o vuelvo a repetir, no sé. ¿Se entendió? ¿Quién fue la que preguntó? Sariel, gracias. Sí, Sariel, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? Voy a dar Sariel, una respuesta. en, Sí, en caso de lo que de las gotas, no sé ya, si podría explicar eso, de la gota primaria y secundaria, algo ya, así resumido, por favor. ya. Ahorita vamos a proyectar más o menos los casitos que hicimos y vamos a ir explicando. No voy a dejar de compartir. Y voy a poner la de ácido úrico. Sí, sí se puede. Sí se ve. Ya. Aquí ya sabemos que por qué se utiliza un factor 10, porque nosotros hicimos una dilución 1 en 10. A ver acá qué dice. Bueno, acá con esto yo ya me doy cuenta que dice, los resultados le pertenecen a un hombre de 38 años con insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Aquí es lo mismo, muy similar a lo que queda en el caso de la urea. ¿Ya? Vamos a ir primero por esto. ¿Cómo se encontrarían los valores de ácido úrico? Tiene insuficiencia renal crónica. Volvemos a recordar cuál es la función de los riñones. Los riñones tienen como función eliminar los desechos y uno de estos desechos es también el ácido úrico, que proviene de la degradación de ¿quiénes? De las purinas. Entonces, las purinas se degradan, generan ácido úrico, el ácido úrico viaja a través de la sangre hacia los glomérulos renales y entonces de esa forma se elimina, se filtran, se eliminan en la orina. Entonces, si yo tengo un paciente acá que está mal de los riñones, esa capacidad funcional de los riñones está disminuida, está afectada, por lo tanto voy a tener ácido úrico bajo en estos pacientes. Una vez que yo sé esto, me dice qué significan los resultados. Acá por esto yo me doy cuenta que mis resultados me van a salir ¿qué? Ácido úrico bajo. Y acá sí me dicen, ¿y qué tipo de gota presentaría este paciente? ¿Ya? Nosotros recordemos entonces que tenemos dos tipos de gotas, las gotas primarias y las gotas secundarias. Las gotas primarias, como su nombre mismo lo indica, tienen más que todo como que un origen genético, un origen metabólico, ¿ya? Que está ahí, está relacionado directamente con las purinas. Pero las gotas secundarias, como su nombre mismo lo indica, se dan a raíz de una enfermedad, ¿ya? De otra enfermedad muy diferente a la gota. Entonces, esta otra enfermedad me va a originar ¿qué? Me va a originar gota. Ahora, ¿cuál es el requisito para que yo diagnostique gota? Si la doctora les pregunta, ¿solamente con orina yo puedo diagnosticar gota? No. Generalmente con la orina no te van a pedir para, a ver, yo sospecho que usted tiene gota, a ver, vamos a hacerle ácido úrico en orina de 24 Pues Leo, horas. cuidado, mi boca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? En el caso de los pacientes que tienen gota, siempre va a haber ácido úrico elevado en sangre, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé si es una gota primaria o secundaria? Aquí me lo dice todo, esta insuficiencia renal crónica. Esta es una enfermedad, ¿no?
Esta enfermedad, a su vez, me está dando origen ¿a quién? A la ¿cómo se llamaría? Ay, se me fue el nombre de ácido úrico en sangre elevada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hiperuricemia? Hiperuricemia. Se me olvidó. Exacto, hiperuricemia. Entonces, en una gota secundaria, ya en este caso tenemos acá un paciente que ya tiene una enfermedad. Y en este caso, esta enfermedad me está originando una hiperuricemia. Vamos a recordar por qué. Este paciente no puede eliminar ácido úrico de manera normal. Entonces, este ácido úrico va a volver a la sangre. Por lo tanto, como no va a ser eliminado, este ácido úrico se va a acumular y se va a acumular en sangre. Y a eso llamamos hiperuricemia. Sabemos, como decía Kevin, tiene un tope, un límite para poder disolver ese ácido úrico en sangre. Porque si sobrepasa esta capacidad, se va a cristalizar. ¿Y se va a cristalizar en dónde? En las articulaciones, produciendo la enfermedad denominada gota. Ahora, si les preguntan, ¿todas las hiperuricemias causan gota? No, ya la respuesta es no. Tenemos que analizarlo muy bien con la clínica, por ejemplo, si vemos pacientes con dolor en las articulaciones, que están inflamados y todo, ahí recién nosotros vamos a relacionar y vamos a decir si tiene hiperuricemia y está presentando esas características físicas, entonces yo voy a decir recién que es una gota, ¿ya? Entonces, aquí yo me doy cuenta rápidamente, como estoy viendo esta enfermedad me va a originar una hiperuricemia. Aquí me está preguntando qué tipo de gota sería si es que se tratase de una gota. Entonces yo voy a dar como respuesta que en este caso se trata de una gota secundaria. ¿Por qué? Porque esta hiperuricemia, esta gota, se da a causa de esta insuficiencia renal. Porque es el riñón con el problema de que no puede eliminar ese ácido úrico. Como no lo puede eliminar, porque recordemos que en estos pacientes la degradación de purinas es normal, pero hay un problema con la eliminación. Los riñones no pueden eliminar ese ácido úrico, por lo tanto se va a acumular en sangre. Al acumularse en sangre, estos luego se van a precipitar en las articulaciones y están provocando estas afectaciones en el paciente y ya. Vemos que es un tipo de gota. ¿Qué tipo de gota dijimos? Secundaria, ¿por qué? Porque se da a raíz de otra enfermedad. ¿Se entendió este tipo de gota? Sí, sí se entendió. Auxiliar. Ya. Entonces, Kevin, ¿te gustaría hacer el otro ejemplo? Kevin. Ya, ya. En cuanto a este ejemplo, ¿no? En este caso, como bien vemos, es acerca de lo que es un hombre, ¿no? De 57 años, que en este caso presenta lo que son anomalías cinéticas con respecto a la fosforibosil sintetasa. En otras palabras, se detectaron mutaciones que generan formas hiperactivas de esta enzima. En estos casos, como bien dijo Sariel, el ácido úrico, en este caso se va a encontrar en orina elevada. ¿Por qué? Porque recuerden que la fosforibosil sintetasa me va a dar origen a una síntesis muy elevada de lo que son las purinas. Entonces, al haber esta síntesis elevada, va a haber una mayor degradación de lo que es el ácido úrico. Y entonces este ácido úrico se va a encontrar elevado en orina. Es por eso que una de las diferencias, como bien decía Sariel, entre lo que vendría a ser la gota primaria y gota secundaria, es que esta gota primaria se caracteriza porque mayormente son de origen genético, ¿no? Es por eso que en este caso se va a encontrar, ¿no? Lo que vendría a ser el ácido úrico elevado en orina y a su vez, ¿no? También en sangre. Pero aquí no hay una afectación como en el anterior caso
en este caso se elimina normalmente lo que vendría a ser el ácido úrico, y no así como en una insuficiencia renal, no hay una eliminación correcta. Es por eso que es una de las diferencias con lo que es el anterior caso que ustedes vieron. Eso algo, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser este caso, de manera rápida, ¿no? Sí, hasta aquí vimos ya un ejemplo de gota secundaria y un ejemplo de gota primaria. No sé si tienen alguna duda. Chicos, no sé si tienen alguna duda o hagan, no sé, con un dedito arriba si es que entendieron o no Sí, entendieron. Tengo una pregunta. Ya. En la gota primaria, ¿el ácido úrico se encuentra elevado en sangre y en orina? A ver, es algo que tienen que entender y les voy a repetir aunque sea todas las veces. En todas, absolutamente todas las gotas, sea primaria, sea secundaria, en todas, pero todas las gotas, el ácido úrico está elevado en sangre, ¿ya? Donde va a cambiar es en orina. Absolutamente, vuelvo a repetir, en todas las gotas el ácido úrico va a estar elevado en sangre, porque si ustedes revisan en el internet, buscan gota, iba a decir, se caracteriza por hiperuricemia, es decir, ácido úrico elevado en sangre, ¿no? Ahora, donde va a depender cómo esté, si está bajo o elevado, donde hay estas diferencias de alto o bajo, va a ser en orina. Y esto va a depender mucho de qué enfermedad sea, va a depender de la dieta, va a depender si es una gota primaria, si es una gota secundaria. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver. En el caso de la orina sí varía, pero en sangre, todas, absolutamente todas las gotas van a ser ácido úrico elevado. En este caso, por ejemplo, de este paciente con insuficiencia renal, ¿cómo estaba su ácido úrico en orina? ¿Cómo tiene que estar? Disminuida. Baja. Bien, bien. Tiene que estar baja. ¿Por qué? Porque sus riñones su capacidad funcional está disminuida, por lo tanto no va a ser capaz de eliminar ese ácido úrico que debería eliminar. ¿Y cómo estaría en este paciente su ácido úrico en sangre? Elevado. Alta. Bien. Ahora en este paciente, ¿cómo estaría su ácido úrico en sangre? Alta. Bien, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Absolutamente en todas las gotas, ¿cómo va a estar ácido úrico en sangre? Elevado. Ahora, en este caso, nos dice que hay mayor síntesis de ese ácido úrico porque hay una alteración a nivel enzimático, por lo tanto va a haber mayor degradación de ácido úrico. Sí, perdón, mayor degradación de purinas. Si hay mayor degradación de purinas, voy a tener mayor producción de ácido úrico. Si hay mayor producción de ácido úrico y en este caso el paciente no tiene ningún problema renal, lo que significa que ese ácido úrico va a ser eliminado de manera correcta. Como tengo mayor producción de purinas, tengo mayor degradación de purinas, por lo tanto tengo mayor ácido úrico, ese ácido úrico va a ser eliminado de manera normal. ¿Por qué? Porque los riñones de estos pacientes funcionan bien, no hay ningún problema con eliminación. Por lo tanto, ¿cómo va a estar ácido úrico en orina? Va a estar elevado, como les decía. Depende mucho de la enfermedad que tenga el paciente, del trastorno que tenga el paciente, de cómo esté el ácido úrico en orina. Ahí es donde hay variación en orina. Por eso piensen bien, escuchen bien lo que la doctora, ustedes puedan decir cómo está ese ácido úrico, si está alto o estará bajo en orina. Y escuchen bien si les pregunta en orina o si les pregunta en sangre. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Creo que ya se entendió todo, Sariel, gracias. Ya. Yo creo que hasta acá quedamos. ¿Les parece bien? Y la próxima terminamos con bilirrubina, que vendría a ser
poquito larguito.